hablar de cosas de las que no se ha hablado mucho, que a veces son las importantes. Y porque cuando hay una enfermedad como esta o una crisis alimentaria, pues hay mucho ruido y a veces lo importante pues pasa un poco desapercibido. Y vamos a ver un poco también la experiencia en veterinaria sobre el control de enfermedades, que sabemos mucho de esto porque llevamos muchos años trabajando en enfermedades, desde la fiebre aftosa, enfermedades que hemos tenido en la historia. De hecho, en veterinaria estamos muy acostumbrados a la aparición de enfermedades que llamamos emergentes o reemergentes, enfermedades que pensábamos ya hace años que estaban controladas y vuelven a tener una diseminación importante. Aquí simplemente para recordar algunas de ellas, ¿no? Esta es una realidad en la cual, pues, debido a que en la veterinaria además trabajamos en muchas especies, pues la probabilidad de aparición de una enfermedad nueva es mucho más frecuente. Y además cada enfermedad tiene sus características epidemiológicas, forma de contagio, que hacen que, bueno, pues tengamos que adaptarnos a realidades de especies diferentes, pero también de enfermedades con comportamientos diferentes y por lo tanto con controles que deben adaptarse a esas diferentes realidades. No es la primera vez que se produce una pandemia por un virus de origen animal. El propio SIDA es una enfermedad que tiene origen en primates y que ha tenido varias veces, ha pasado al hombre y que ha tenido unas consecuencias graves, muy importantes en salud pública a nivel mundial. Otra más conocida últimamente, bueno, desde el año 2014, cuando apareció el brote más llamativo, pero bueno, veis ahí, podéis ver diferentes brotes que ha habido de diferentes especies de ébola, que también es una zoonosis porque tiene origen en los murciélagos de la fruta, pero son muchos los ejemplos de enfermedades. Otra que es bastante conocida, sobre todo desde la pandemia que hubo en 2009 con origen en México, es la gripe, la influenza, en la cual también es una zoonosis donde las aves son las portadoras de todos los subtipos conocidos y por el contacto que puedan tener con aves domésticas o con porcino y el humano, se han producido diferentes pandemias a lo largo de la historia, y la última en el año 2009 en México, o inicio en México, que tuvo una importancia grande. Pues, se habla de hasta más de 500.000 muertos en el primer año de la pandemia. Es famosa la mal llamada gripe española de 1918, donde se llegó a calcular que pudo haber producido la muerte de más de un 2% de la población mundial. Otras zoonosis de este tipo, menos frecuentes o menos conocidas, pero que también nos abren un poco de lo que vamos a ver que es importante en el control de estas enfermedades, es, por ejemplo, el virus del Nipah. El virus del Nipah es un virus también con origen en murciélagos, en el cual puede contagiarse directamente al hombre o de forma intermediaria por los porcinos. Y es un ejemplo porque se ha visto cómo la deforestación de zonas ha provocado el cambio de comportamiento de los murciélagos de la fruta, y esto ha provocado que el contacto, la relación que tenían estos animales, estos murciélagos con los humanos, cambie al contaminar palmeras, en los cuales se produce una bebida que se llama el AGMI y que dio lugar a la transmisión a los humanos. Este es un ejemplo claro del concepto de One Health. Es un concepto que los veterinarios creo que tenemos bastante introducidos en nuestra forma de pensar, pero que todavía vemos que todavía hay mucho que hacer todavía para entender el concepto, ¿no? Porque estamos en un mundo donde tenemos animales, como veis ahí, de diferentes silvestres, domésticos, pero también vectores como las garrapatas o los mosquitos, que están afectados a su vez por
por el clima y por el ecosistema. Y en realidad el concepto One Health lo que nos lleva es a tomar medidas multisectoriales, es decir, interdisciplinares, para buscar soluciones multisectoriales para todos los riesgos de la salud pública que puedan ser debidos al contacto con animales domésticos silvestres, pero también con su relación entre el hombre, el ecosistema y estos animales, ¿no? Y esto es un concepto importante que tendrá que desarrollarse en el futuro de una forma más completa para poder evitar o controlar que se puedan producir cada vez más pandemias de este tipo. Algunos ejercicios, algunas actuaciones ya se están realizando. Desde hace unos años, los países como España ya ven que, por ejemplo, es necesario el estudio de las infecciones en animales silvestres. Se han establecido ya el Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria en Fauna Silvestre, en el cual, bueno, en principio se han introducido sobre todo enfermedades relacionadas con animales de producción, pero como vemos es necesario también ir introduciendo otro tipo de infecciones que puedan tener un riesgo en el futuro a la salud pública o a la sanidad animal. Bueno, vamos a centrarnos un poco en los coronavirus. Bueno, aquí veis los 3 géneros más importantes de coronavirus. Como veis, hay bastantes descritos de especies o subespecies de coronavirus. Ahí están los de humana. Pero en rojo están algunos detectados ya en murciélagos. Fijaros que no solo los que son virus, en esta especie el aislamiento de virus coronavirus es bastante frecuente, y además de los que conocemos ya por SARS, MERS, que nos está sonando porque están saliendo en la prensa en relación a la pandemia, existen muchos virus que se están detectando en esta especie de los murciélagos y hacen pensar que, igual que ocurre, como había comentado en el caso de la influenza, de la gripe, las aves pueden ser los portadores, digamos, originarios de cualquier otra, de la posibilidad de una pandemia o una epidemia en alguna zona. Los murciélagos pueden estar jugando ese mismo papel en relación a los coronavirus. Aquí podéis ver que, igual que habíamos visto que no es tan infrecuente el paso de virus a personas, en el caso del coronavirus también está ocurriendo. Fijaros que en el hospedador natural casi siempre el origen está en murciélagos. El caso del hospedador intermediario siempre se habla de propuesto porque es complejo el determinar cuál es de forma eficiente, ¿no? Cuál es el verdadero hospedador intermediario. En algunos casos, como veis, hay interrogantes porque no se conocen. En otros casos, pues se ha propuesto un hospedador intermediario por la relación de los virus que se han detectado en esa especie con el brote en los humanos o en porcino. En el caso del coronavirus, el COVID-19, que produce la COVID-19, se ha propuesto el pangolín. Sin embargo, bueno, queda mucho por saber si se podrá encontrar alguna otra especie que pueda tener, digamos, con el tiempo, sustituir a este hospedador intermedio propuesto. Fijaros también que hay, cada poco ha habido este paso, ¿no? Es decir, no parece que ha aparecido una pandemia de golpe, ¿no? Como si no hubiera ocurrido nunca una cosa parecida. Bueno, pues ha pasado muchas veces. Lo que pasa es que no con un virus con la letalidad que tiene este virus y por lo tanto han pasado más desapercibidas. Aquí tenéis en negrilla los más conocidos, que es el SARS, el MERS, que viene de los dromedarios, y el SARS-CoV-2, que es el que está produciendo la pandemia actual. Pero os fijáis, hay más pasos de coronavirus a humanos que se han producido en diferentes años, en el año 67, 66, 67, pero de forma no tan lejana, en el año 2004, en el año 2005,
Y también ha habido pasos en el caso del porcino, ¿no? Tanto en el 2009 como el síndrome de diarrea aguda en el año 2017, que queda mucho más cerca, ¿no? Como veis, es mucho más frecuente. En el caso de estos virus, estos coronavirus en humana, que han ocurrido anteriormente, estos 4, lo que han producido ha habido una pandemia. Lo que pasa que son virus que normalmente, y de forma curiosa, al contrario que está pasando con el COVID-19, es un virus fueron virus que afectaron principalmente a niños y produjeron lo que conocemos nosotros como un catarro. Con lo cual pasaron, digamos, desde el punto de vista del público de forma desapercibida, dado que pues, no dieron lugar a un problema grave de salud pública. Sin embargo, como veis, pues, es un hecho frecuente y cada vez que hay un paso de estos coronavirus a humana, pues digamos, hay la posibilidad de que sea un virus más o menos letal, pero también hay una posibilidad de que pueda ser muy letal, como ha ocurrido en este último caso. Lógicamente, ¿dónde puede haber el origen de estas pandemias? Como ha pasado con la influenza, por ejemplo, en varias ocasiones, y en el caso del coronavirus. Pues influye mucho la relación entre el hombre y los animales silvestres, los posibles intermediarios e incluso con el propio hospedador original, ¿no? Lógicamente, pues por eso todas las pandemias normalmente aparecen en zonas donde este control sanitario veterinario no es tan eficiente como pueda ser en Europa o en algunas zonas de América. Vamos a ver un poco los indicadores epidemiológicos. Lógicamente, cuando aparece una enfermedad, los epidemiólogos lo primero que queremos saber es cómo se comporta. Para saber, pues va a ser grave, va a ser importante, cómo se transmite, qué medidas de control voy a tener que desarrollar. Lógicamente, uno de los primeros indicadores que se mira, esto normalmente pues la OIE o la OMS, depende de si es en personas o en animales, cuando empieza una nueva enfermedad, son indicadores que, digamos, se fijan para ver cuál es la situación. Uno de los más que primero se ven es la letalidad o la tasa de hospitalización, que está relacionada de la enfermedad, para ver cuál es la gravedad que pueda ocurrir, pueda dar lugar en la población. Como fijáis, en el caso del COVID-19, la COVID-19, bueno, en el caso de la letalidad comparado con otros, como el SARS o el MERS o el ébola, la letalidad era bastante más baja. Lógicamente, la influenza del año 2009 pues, es el que menor letalidad tuvo y, comparado con estos coronavirus. Por tanto, desde el punto de vista llamativo, igual que pasa con la tasa de hospitalización, desde el punto de vista de letalidad, y esto hay que entenderlo porque cuando empieza una nueva enfermedad, pues lo primero que se mira, ¿no? Es muy grave, va a producir una letalidad importante. Bueno, pues en este caso, pues la COVID-19 no llamó la atención o no parecía tan grave como podía haber sido pues, el MERS o el ébola. Sin embargo, hay otros indicadores que también hay que tener en cuenta para ver, porque puede ser una enfermedad, puede tener yo siempre he dicho que las enfermedades más peligrosas no son las que tienen más mortalidad, sino las que más se contagian. Porque si tienen una letalidad muy alta, pero contagia muy poca gente, pues al final el número de muertos o el número de animales o personas muertas es pequeño. Hay varios indicadores, ¿no? Uno que, bueno, ha salido a la prensa y creo que ya todo el mundo, hoy en día te cuentas expertos en cualquier ámbito de la sociedad, es el índice de reproducción. Es decir, cada vez que una persona se infecta, ¿cuántas personas es capaz, cuántos animales es capaz si un animal se infecta, cuántos animales es capaz de infectar? En este sentido, bueno, pues el COVID parecía tener un índice de reproducción más alto que otras enfermedades, pero bueno, no mucho más llamativo que el SARS del 2003, que como veremos, pues tuvo una incidencia limitada, si lo consideramos a nivel mundial. Otro indicador que se mira es el periodo de incubación. Y aquí vamos a ver que el periodo de incubación, bueno, pues hay ciertas variaciones, lo vamos a ver en relación a un indicador
que este sí que es el gran desconocido de la sociedad, porque casi nadie habla de él. Sin embargo, es el que decidió cuál fue el problema con el COVID-19, con la COVID-19, que es el intervalo de serie. El intervalo de serie se compara siempre con el periodo de incubación. Vamos a comentar un poco en qué consiste este indicador y por qué tiene la importancia y por qué ha hecho que sea diferente esta pandemia a la que ha podido aparecer en otras como el MERS o el SARS, que incluso podían tener, en el caso del MERS, una letalidad mayor que la COVID-19, o no tenían un índice de reproducción pues, mayor como el caso del SARS. Bueno, ¿qué es el intervalo de serie? Bueno, pues intervalo de serie es el periodo que ocurre desde que una persona tiene clínica de la infección, contagia a otra persona y llega un momento que esta segunda persona aparece la sintomatología. Es decir, es el tiempo que ocurre entre la clínica, el inicio de la clínica en una persona o un animal, y el tiempo que pasa hasta que la persona o el animal que contagia aparece en la clínica. Bueno, pues según esto se clasifican las enfermedades en dos tipos, donde el intervalo de serie es mayor que el periodo de incubación y donde el intervalo de serie es menor que el periodo de incubación. ¿Qué ocurre si el periodo de incubación o el intervalo de serie es más largo que el periodo de incubación? Bueno, pues lo que ocurre es que la infección se ha tenido que producir durante el cuadro clínico de la persona origen de la infección. Esto tiene una implicación muy importante porque en el caso del SARS ocurría esto. Es decir, las personas no infectaban a infectivas hasta que presentaban clínica, incluso unos días después. Con lo cual, si tú te fijabas en el control de personas que presentaban clínica, controlabas la enfermedad, si los aislabas. ¿Por qué? Porque no infectaban antes de la aparición de los síntomas. ¿Qué pasa en las enfermedades donde ocurre lo contrario? El intervalo de serie es menor al periodo de incubación. En este caso, en que el intervalo de serie es más corto que el periodo de incubación, nos está indicando que la infección, segunda persona o segundo animal, se ha tenido que infectar antes de la aparición del cuadro clínico. Esto es un indicador fundamental, porque es el que nos dice, ¿vas a poder controlarlo a nivel clínico o no lo vas a poder controlar a nivel clínico? Bueno, pues si vemos las enfermedades que hemos comentado anteriormente, nos fijamos que los dos únicos casos que ocurre esto, que el intervalo de serie es menor que el periodo de incubación, fue la influenza en el año 2009 y es ahora en el COVID-19. ¿Qué ocurrió en la influenza del 2009? Que como vimos, la letalidad fue muy baja comparado con estas enfermedades y tenía otra característica, el periodo de incubación era más corto. Vamos a ver que el periodo de incubación nos da la posibilidad de controlar la enfermedad. Si el periodo de incubación es demasiado corto, no vamos a poder hacer lo que estamos llamando rastreos, o se está llamando rastreos, porque no nos da tiempo. Si el periodo de incubación es más largo, nos da la posibilidad de hacer un control sobre los contactos que pueda tener una persona. Por lo tanto, yo como os comento, todos estos indicadores, el más desconocido es el intervalo de serie y es en realidad el que ha definido cuál ha sido el problema y por qué se ha escapado el problema, digamos, se ha escapado un poco de los controles iniciales. Bueno, en estas enfermedades tenemos eliminadores presintomáticos, sabemos que hay un periodo de incubación, aparece la clínica. Nosotros, aunque hagamos una detección muy precoz desde el punto de vista clínico, lo vamos a detectar aquí. Después se va a desarrollar un cuadro clínico. El problema es que va a haber unos días antes de este cuadro clínico que la persona es capaz de transmitir, o el animal es capaz de transmitir la infección. Ya en los estudios iniciales se vio que un porcentaje importante de casos que se producían eran debidos a esta transmisión presintomática. Es decir, no habían tenido contacto con personas con clínicas, sino habían tenido
contacto con personas antes de que apareciera la clínica. Además, si se toman medidas sobre las personas que tienen clínica, el porcentaje relativo que tenía, la importancia relativa de este contagio aumentaba hasta el 62%. El periodo de incubación, como os comentaba, es mayor de la influenza. La influenza no había forma de controlar, porque tenía un periodo de incubación muy corto y además tenía el intervalo de serie también menor al periodo de incubación. Esto, digamos, es el punto débil del coronavirus, de este coronavirus, porque nos permite intentar detectar, rastrear, como voy a utilizar la nomenclatura que se está utilizando, aunque rastrear en control epidemiológico no tiene nada que ver con lo que se dice, es otra cosa que no tiene nada que ver, y podemos intentar aislar los contactos. Por otro lado, tenemos también casos asintomáticos. Lógicamente es mucho más difícil de tener información sobre estos casos, porque al ser asintomáticos normalmente se escapan de los estudios o de la forma de control de la enfermedad y a veces pues, lo que sabemos es que existen y que incluso algunas personas pueden presentar cuadros leves y, bueno, pues aunque tengan una menor carga vírica, sí son capaces de transmitir la enfermedad. Bueno, pues esto hizo que vamos a comparar el SARS, la influenza y el coronavirus para ver cuál es la implicación de todo esto en cómo se comportó la enfermedad. En el SARS, donde decimos que el intervalo de serie es mayor que el periodo de incubación, tuvo inicio también en China, hubo una extensión sobre 26 países, un solo caso en España, hubo 8.000 casos y unos 774 muertos. Es decir, es una enfermedad que solo se contagia en personas, o principalmente solo se contagia en personas sintomáticas y por lo tanto las medidas de control sobre personas con síntomas es efectiva. Y se pudo controlar de esa manera y no tuvo una gran extensión y tuvo, a pesar de que tenía una mortalidad mayor que el caso del COVID-19, que la COVID-19, sin embargo, no llegó a tener esta diseminación que ha tenido con esta pandemia. Esto fue un problema. ¿Por qué? Porque en general, pues todos los científicos, todos los gobiernos, pues tenían la imagen del SARS y pensaron, bueno, pues esto es un SARS-2, de hecho se llama el virus SARS-2 y por lo tanto, pues vamos a utilizar los mismos sistemas de control que funcionaron en el caso del SARS. El problema es que el intervalo de series era diferente. Vemos el de influenza, que decíamos que se parece en el coronavirus. Fijaos que una enfermedad que se transmite en asintomáticos empieza en México, tuvo una extensión mundial, si lo comparamos con el SARS, que solo afectó a 26 países. Y bueno, la OMS, digamos que cuando llegaron a los 600.000 casos dejó de contar y tuvo una mortalidad importante, pero mucho menor a la que estamos viendo con la COVID-19. ¿Qué pasa con el COVID-19? Bueno, pues como ocurrió con la influenza, con la gripe. Tiene una extensión mundial. Bueno, cogí los datos el día 5 de enero, hoy en día son mayores. Más de 86 millones de casos, más de 1.800.000 muertos. En el año 2020, en marzo, se declara pandemia cuando ya está afectando a 114 países y ya hay 4.000 y pico muertos. Y la Oficina de Emergencias de Enfermedades de Europa ya indica que el SARS es similar a la influenza, con un pico de eliminación al inicio de los síntomas, pero sí hay eliminación presintomática, y diferente al SARS-CoV-1 y al MERS, que tienen un pico de eliminación ya cuando ha pasado unos días del inicio de los síntomas. Por lo tanto, ¿cuál es el punto débil? Como ya os comentaba, de este virus, el punto débil, el único punto débil, porque es un virus bastante difícil de controlar por lo que estamos viendo, es que tiene un periodo de incubación mayor que el de la influenza y ahí es donde podemos tener cierta ventaja en el caso de intentar el control. Bueno, vamos a ver un poco experiencia de veterinaria y cuáles son, como os comentaba, en veterinaria estamos acostumbrados ya a
el control de este tipo de enfermedades en colectivos, vamos a ver ciertos aspectos que se utilizan en veterinaria que son de interés en cualquier tipo de control de enfermedad en colectivo. Vamos a ver diferentes aspectos como la vigilancia epidemiológica, bueno, aspectos de zonificación, compartimentación, control de movimientos, unidades epidemiológicas, aspectos de bioseguridad y de inmunoprofilaxis. Bueno, uno de los conceptos que, bueno, voy a repetir porque lo doy a todos mis alumnos y seguro que la mayoría de todos los oyentes lo saben perfectamente, es la diferencia entre vigilancia pasiva y vigilancia activa. Cuando estamos haciendo solo vigilancia pasiva, lo que estamos haciendo es buscando solo sospecha clínica. Yo siempre le digo a mis alumnos, lo que soy es pasivo. Yo estoy esperando que alguien me diga, oiga, yo tengo un animal enfermo con estos síntomas y estoy esperando que me llamen. Sin embargo, la vigilancia activa significa que estoy buscando la enfermedad, normalmente por medio de análisis de riesgo y determinando, pues cogiendo muestras en aquellos grupos que se consideran de mayor riesgo. Bueno, pues para que veáis ejemplos de enfermedades donde es necesario realizar vigilancia activa, porque en enfermedades donde no hay individuos, animales, que no presentan clínica, que son asintomáticos, es necesario realizar la vigilancia activa. Bueno, pues esto ocurre en la gran mayoría de las enfermedades infecciosas que afectan a los animales. Aquí os pongo una gráfica donde veis, esta es la evolución del diagnóstico de la encefalopatía espongiforme bovina, las conocidas como vacas locas, la diferencia entre vigilancia activa y pasiva. Realmente la vigilancia activa es más efectiva que la vigilancia pasiva y sobre todo en enfermedades que tienen individuos que presentan la infección de forma asintomática. Bueno, pues en el SARS, ¿os acordáis? Estamos siempre comparando unas con otras. En el SARS el intervalo de serie era mayor que el periodo de incubación, por lo tanto la transmisión era a partir de personas con clínicas, con lo cual la vigilancia pasiva funcionó. Simplemente se basó en la confirmación sospechosos con clínica compatible y que presentaran días antes de síntomas. De los síntomas presentaran un contacto cercano con un sospechoso confirmado o un antecedente de viaje o residencia en una zona donde había transmisión local. Normalmente, pues como apareció en China o el sudeste asiático, había varios países afectados, pues se hicieron controles y el que tenía presentada clínica en los aeropuertos, pues se les hacía el control y si daba positivo o tenía fiebre, se le hacía la prueba. Y se hacía el aislamiento de estos sospechosos clínicos o confirmados. Y con esto funcionó. ¿Qué ocurre con la COVID-19? Bueno, pues hacemos un control de vigilancia pasiva, aislamos los sospechosos y confirmados que tengan esos síntomas, sin embargo, no llega. Es necesario, dadas estas características que os he comentado, no solo la detección de personas o individuos infectados clínicamente, sino hay que buscar los asintomáticos. Por lo tanto, hay que establecer sistemas de vigilancia activa efectivos y, lógicamente, otra de las medidas que se pueden tomar y las que se están tomando son las medidas generales de la población para intentar ese índice de reproducción que podríamos decir que en el caso de la COVID-19 puede andar entre 3 y 4, es decir, cada persona podría infectar a 3 y 4 si no se hiciera ningún tipo de control, es decir, dejáramos la infección, digamos, actuar libremente en la población. Pero, lógicamente, si tomamos medidas como mascarillas o aislamiento de las personas o limitaciones de movimiento entre las personas, pues vamos a bajar ese R. Entonces ya se habla de un RT. El R sub 0 se dice cuando lo dejamos, cómo se comporta la enfermedad, digamos, sin control, y según las medidas que vamos tomando, vamos intentando reducir ese índice de reproducción. La idea es que al final pues, podamos conseguir que sea menor de 1, con lo cual si una persona infecta menos de una persona, de media, pues llega un momento que estamos controlando la infección en la población. Esto es para que veáis un poco la diferencia, la importancia de la vigilancia en las medidas de control de la pandemia. Este es un artículo en Nature, es una revista, como sabéis, de prestigio, en la cual se compara
¿qué pasaría si no hiciera? Es decir, estas son las medidas en combinación, que es la mejor solución, es decir, todas las medidas que se puedan tomar, cómo se comporta la epidemia. Y en un caso se le quita el control de detectar los casos y aislarlos. Fijaros cómo se comportaría la epidemia si no se hiciera eso. Solo, en este caso, solo estaríamos haciendo control de movimientos, digamos, de evitar contactos entre personas, incluso que viajes. Y esto sería, si le quitamos, es decir, hacemos la vigilancia activa, pero no hacemos el control de movimientos o de dificultar los contactos entre las personas. Como veis, no es menor el efecto del control de la vigilancia activa en una población en comparación con medidas de restricción de contactos. Desde luego, como he dicho al principio, lo más efectivo es realizar la combinación de las dos medidas. Bueno, pues decíamos que el periodo de incubación es el punto débil de la COVID-19. ¿Lo estamos aprovechando de verdad? Bueno, pues depende de la vigilancia activa, cómo la hayamos desarrollado. Como hemos comentado al principio de la pandemia, no se actuó se actuó pensando que era un SARS-1, y no fue lo suficientemente efectiva. Se ha ido mejorando, sin embargo, pues todavía pues aún se incide mucho en las medidas de restricción de movimientos, de contactos. Se oye muy poco o oigo muy poco sobre mejorar la vigilancia activa. La vigilancia activa implica la investigación epidemiológica de los casos. De hecho, nosotros lo que hacemos normalmente cuando hay una enfermedad infecciosa en una explotación, lo que hacemos lo llamamos una investigación epidemiológica. Lo que intentamos es ver por dónde entró, por dónde salió, qué contactos pudo tener, por qué granja pudo venir la infección. En humana la están llamando rastreo, pues vamos a asumir esa nomenclatura. Y también es muy importante que en esta vigilancia activa lo que se hace también es buscar la forma de transmisión. Es decir, no solo se estudia dónde pudo venir la infección a la granja, sino cuál es la vía de transmisión que tuvo esa infección, por dónde ha venido, ¿no? Y después, en la vigilancia activa también hay un apartado importante que es la vigilancia según riesgo, es decir, no solo relacionado con los casos, sino también en base al riesgo. Y esto es muy importante porque en las enfermedades que hay infecciones asintomáticas, si vas solo en base a seguir los casos clínicos, siempre vas detrás de ella. La única forma de ir por delante de ella, es decir, adelantarte a ella, es hacer vigilancia según riesgo. Bueno, pues lo que se conoce como rastreo, lo que hacemos es, tenemos dos casos clínicos, es intentar determinar por dónde pudo venir y hacia dónde pudo transmitir. Es más fácil hacia dónde, hacia adelante, que hacia atrás, sobre todo si se tarda tiempo desde la detección hasta la confirmación. Vemos un caso, por ejemplo, de dos casos clínicos y tenemos 3 preclínicos o subclínicos. Y lo que se hace en el rastreo es, en granjas o en personas, en lo que consideramos unidades epidemiológicas, lo que vamos es intentando hacer un árbol epidemiológico que nos vaya explicando por dónde ha podido venir. Hay a veces contactos que nos pueden ayudar a detectar casos antes de que aparezca la sintomatología o aparezca el problema. Cuanto más rápido hagamos esto, más posibilidades hay de detectar casos que puedan aislarse y evitar la transmisión a otros individuos o otros colectivos. Un segundo factor importante es la rapidez con que se haga esto. Es decir, no vale con que, bueno, se hace seguir la investigación epidemiológica, pero si lo hacemos tarde, no es efectiva. En los brotes, nosotros normalmente tenemos una sospecha. El ganadero detecta en los animales una enfermedad. Lo que tarde en declarar la sospecha, pues ya es un tiempo, debe ser lo más corto posible. Actuación en la sospecha, es decir,
voy a coger, se sospecha la enfermedad, voy allí a la granja, cojo muestras, las mando a un laboratorio para confirmar o no la enfermedad. Y posteriormente el laboratorio pues, me confirma que existe esa infección en la granja. Y vamos a actuar lo que se llama actuaciones de confirmación. Por ejemplo, en algunas enfermedades se hace el sacrificio de todas las granjas o se hace la inmovilización o la vacunación, dependiendo de la enfermedad. Es muy importante que el rastreo y la inmovilización o el aislamiento de individuos infectados se realice siempre en sospecha. ¿Por qué? Porque cuanto más tardemos, vamos a llegar muy tarde. Cuanto antes hagamos esto, más aprovecharemos el periodo de incubación. Si el periodo de incubación es largo, pero nosotros tardamos mucho en hacer ese estudio epidemiológico y movilización de los granjas o individuos infectados, el rastreo, podemos hacer mucho rastreo, pero no va a ser nada efectivo. Por lo tanto, siempre se debe actuar sobre sospecha, nunca esperar a la confirmación, porque si no estás perdiendo el tiempo y la eficacia es mucho menor. Bueno, os decía que la vigilancia activa también es importante utilizarla para tener información. ¿Por qué? Porque si yo utilizo la vigilancia activa para no solo estudiar por dónde puede venir la enfermedad, sino cuáles los mecanismos por los cuales se está produciendo las transmisiones, puedo después establecer medidas más adecuadas para controlar la enfermedad en otras granjas donde pueda evitar la infección. Bueno, aquí os pongo diferentes trabajos que hemos hecho en nuestro equipo de investigación, pero en España tenemos muchos buenos equipos de investigación en sanidad animal que trabajan en el estudio del comportamiento epidemiológico y la transmisión de las enfermedades. Os pongo ejemplos. Nosotros, por ejemplo, una enfermedad como el Bisnamaedi, que es una enfermedad producida por lentivirus, que no hay vacuna. A mí me gusta siempre trabajar con enfermedades que no tienen vacuna porque te hacen pensar más, porque la vacuna, pues como veis, al final pues es una solución, suele funcionar bien, pero cuando no hay vacuna, pues tienes que buscar cuál es la forma de transmisión para determinar cuáles son las medidas de control más adecuadas. Por ejemplo, os decía el lentivirus, nosotros en ovino vimos que simplemente separando los corderos de hijos de seropositivas y seronegativas en la granja en los 2 meses de recría, bajaba la prevalencia de la granja, sin ningún tipo de intervención. Lógicamente, eso no lo consigues si no aprovechas toda la información que te da la vigilancia activa y haces estudios epidemiológicos que, como os digo, en veterinaria es muy frecuente. Pero os decía que también la vigilancia activa tiene que estar no solo relacionada con casos, sino también en base al riesgo. Es fundamental determinar cuáles son las unidades epidemiológicas con riesgo. La posibilidad de estas unidades es alta, puede ser por nivel de contactos. Por ejemplo, nosotros, lógicamente, un cebadero que entra un gran número de animales y están saliendo constantemente animales, el riesgo de entrar a una infección es muy alta. Y también el nivel de contacto con infectados. Sí, es un tipo de unidad que tiene frecuencia de contacto con animales enfermos o personas enfermas. Pero no solo la posibilidad de infección, también el riesgo se tiene que valorar la consecuencia de esa infección. Claro, puede ser que el riesgo de infección no sea muy alto, pero si se produce un daño muy grave. Por ejemplo, en grupos vulnerables o grupos, por ejemplo, granjas muy grandes o colectivos muy grandes, ¿no? Donde tú sabes que hay igual poca probabilidad de que entre, pero si entra, vamos a tener un gran número de individuos y por lo tanto la posibilidad de difusión de la infección va a ser muy alta. Por ejemplo, en veterinaria, pues se establecen unas medidas de bioseguridad muy diferentes a una granja de porcino muy grande y a una granja de porcino muy pequeña. Y, por ejemplo, en el coronavirus, pues veremos un poquito al final, pues personas, por ejemplo, que tengan contacto con animales de granja susceptibles. Bueno, pues en el caso de los bisones, comentaremos un poco hasta el final. Bueno, en realidad lo que hacemos es establecemos ese grupo de riesgo. Nosotros muchas veces en veterinaria le llamamos animales centinela o granjas centinela, que nos ayudan a decir
entró o no entró la infección en un colectivo o una zona. Y la idea es que el mayor riesgo hace que si entra la infección en esa población, la vamos a detectar porque hemos analizado bien dónde puede estar el riesgo y lo podemos, evitar la diseminación dentro de la población. Si esperamos a clínica, lógicamente cuando en una zona o en un colectivo entra la enfermedad y ya hay clínica, significa que vamos a llegar tarde y vamos a, cuando tomemos medidas, la difusión ya ha superado, digamos, el control que podamos realizar. De hecho, la vigilancia activa es muy efectiva cuando la prevalencia es baja y es mucho más, va perdiendo efectividad porque llega un momento que es muy, en caso de prevalencias muy altas. Pero siempre nos va a permitir detectarlo a prevalencias mucho más bajas que la vigilancia pasiva. Bueno, pues la OMS estableció un 5% de positividad en relación al número de muestras que se hacen, en el caso de la COVID-19, como un índice orientativo de cuál es la eficacia del sistema. Bueno, aquí tenéis los datos de España y Alemania. Pues España ha mejorado bastante, pero sin embargo todavía se aleja bastante del 5% de positividad. Alemania empezó muy bien. De hecho, bueno, a veces nos comparamos con Alemania. Bueno, ojalá estuviéramos en la situación de Alemania. No ahora, porque la situación alemana ahora no es buena, pero para que os hagáis de idea, han tenido la mitad de mortalidad que nosotros. ¿Por qué? Porque desde el principio sí hicieron un sistema mucho más efectivo de vigilancia. Hoy en día pues no está mejor que nosotros, pero han empeorado. Bueno, pues aquí veis también un poco la evolución en Galicia, que estos son datos del Sergas, donde bueno, se ha ido mejorando, pero sin embargo, pues aquí está el 10%, pues muchas veces pues está llegando a ese límite por encima del 5%. ¿Esto qué influye? Bueno, incidiría mucho antes de la importancia de la rapidez, pero también la rapidez influye en la capacidad del diagnóstico. Tienes en cuenta que si tú quieres, vas a tener unos 1.500 positivos, vas a tener que tener una capacidad de 30.000 diagnósticos al día. Si vas a tener 1.500 positivos al día, vas a tener que necesitar una capacidad de diagnóstico de 30.000. Esto para cumplir el mínimo del 5%, pero si ya te vas a niveles muy exigentes, pues estamos hablando ya de un número de muestras mucho mayor. Bueno, otros aspectos importantes en el control de enfermedades infecciosas en colectivos, pues es la zonificación. En España, en veterinaria y en muchos países, pues estamos muy acostumbrados a la zonificación. Parece que ahora parece que España nunca se había dividido en zonas según la prevalencia, o las comarcas. Este es el caso de la Ullesqui, pero bueno, se ha hecho en tuberculosis, en brucelosis. España muchas veces ha estado comarcalizada y clasificada a las comarcas según la prevalencia de una enfermedad. El control de movimientos. Aquí en veterinaria tenemos la experiencia de hace muchos años y es muy importante un concepto que es la armonización de las medidas. Es decir, si tú quieres que haya facilidad de movimientos, tienes que armonizar qué es un caso, cómo clasifico las zonas, cuáles son las condiciones de movimiento. Si no, ¿qué ocurre? Si cada zona o país establece unos criterios diferentes, es imposible o muy difícil establecer, digamos, normas básicas o normas que se puedan entender por un país como otro para facilitar los movimientos. Pues comentaban antes de esta charla, pues que creo que decían que Portugal nos había cerrado la frontera, ¿no? Bueno, pues esto provoca estas desconfianzas. Yo creo que aquí Europa tenía que haber hecho bastante más de lo que ha hecho, en el sentido de que habría que armonizar todos estos criterios. Se ha ido haciendo poco a poco, por lo menos en el tema de casos, pero bueno, clasificación de zonas, pues hay bastante diferencias entre países. Y también establecer medidas armonizadas de movimiento, basadas en riesgo. Puede permitirse, por ejemplo, si hay mucho riesgo, prohibición de movimientos, pero también movimientos con control clínico previo, en caso de que las prevalencias son bajas, o
realizar movimientos con pruebas de laboratorio negativos. Bueno, pues en el caso de la COVID-19, pues parecía al principio que hacer unas pruebas a alguien porque se mueva de un país a otro, pues porque era una tontería o que era una cosa, bueno, pues no, mire, es que hay que hacer un análisis de riesgo y si hay riesgo, pues habrá que hacer esas pruebas. ¿Por qué? Porque si no, lo único que se consigue es que la transmisión ocurra y por mucho que queramos decir que hay un puente seguro desde no sé dónde a Canarias, pues por mucho que digamos eso, si no se hace sin un riesgo, pues ocurre lo que ha ocurrido. Un aspecto importante es un concepto muy importante en el control de enfermedades, es considerar las unidades epidemiológicas. Tú puedes tener dos poblaciones con la misma prevalencia, en este caso vemos arriba 6 casos, y en el abajo también tiene 6 casos. Sin embargo, la distribución es completamente diferente. Aquí tenemos 6 unidades infectadas con un individuo y aquí tenemos solo 2 unidades epidemiológicas infectadas y una tiene 5 y otra tiene 1. Si comparamos una zona con otra en base simplemente a cuántos individuos están infectados, diríamos que están igual. Sin embargo, no tiene nada que ver, ¿no? Fijaros, esto es un ejemplo que le pongo también a mis alumnos de cómo se debe de evaluar, ¿no? Imaginaos, esto me ha ocurrido, por ejemplo, esto fue el control de la brucelosis, bueno, no es la gráfica real, pero es una cuestión que pasó se acordará algún académico que la sufrió en las carnes, en el caso de Orense, en la zona de Monte de Ramo, donde una vez establecido el programa de control, veíamos cómo bajaba la prevalencia individual y decíamos, qué bien, estaba muy bien controlada la enfermedad, la estamos controlando, está bajando. Sin embargo, si analizábamos cómo estaba evolucionando las unidades epidemiológicas, la prevalencia en la unidad epidemiológica, lo que en veterinaria consideramos el rebaño, veíamos que aumentaba. ¿Qué nos estaba diciendo esto? Sí, estamos controlando la infección, pero está aumentando el número de rebaños infectados. Cada vez tienen menos animales infectados, pero cada vez hay más rebaños. Por lo cual, tenemos un problema de control de movimientos. Este es un ejemplo claro de que solo tener en cuenta el valor individual o los valores de prevalencia individual no es la mejor fórmula, sino que debemos de tener en cuenta también la prevalencia de las unidades epidemiológicas. Podemos tener 2 zonas de España o 2 áreas en una zona con la misma prevalencia y la situación sea completamente diferente. En una parece que está bajando y en realidad se está diseminando más entre las unidades, por ejemplo, familiares, y en otras no. Y la situación es completamente diferente. Por eso a veces parece que una zona parece que mejora y no acaba de mejorar y otra pues parecía que empeoraba y al final mejora. Bueno, pues es el problema de solo utilizar la prevalencia individual. Después están los aspectos de bioseguridad. Lógicamente, a veces, claro, a mí me comentaba a veces cuando empezaron con el tema de las mascarillas, me decían, bueno, ¿y las mascarillas qué efecto van a tener? Digo, bueno, nosotros en cerdos pocas mascarillas les hemos puesto, entonces en veterinaria en ese aspecto no tenemos mucha experiencia, ¿no? Pero son medidas que se han establecido. La idea es, bueno, lo que se está comúnmente llamando aplanar la curva. Lo que estás haciendo es disminuir ese R que os comentaba, ese índice de reproducción, y lo que vas haciendo es que cada vez la curva sea más baja. Principalmente por una enfermedad como esta, que tiene alta letalidad, lo que estamos intentando es que no se nos atasque el sistema sanitario y intentar bajar la mortalidad. Bueno, en temas de obesidad, en veterinaria tenemos una grandísima experiencia. Temas de obesidad de establecimientos, en porcino tenemos los mejores especialistas en bioseguridad. Conocemos bien cuáles son aspectos que se deben tener en cuenta. Hoy en día tú vas a alguna granja de porcino y es increíble cuál es el nivel de bioseguridad que tienen entre diferentes zonas. También tenemos experiencia en gestión de esa bioseguridad, ¿no? Para que esté valorada, las medidas de bioseguridad en los establecimientos se realicen en relación al riesgo.
también valorar el riesgo. Incluso tenemos sistemas informatizados que nos permiten determinar cuál es la situación de un establecimiento en relación a las medidas de bioseguridad y dónde están los riesgos de este tipo de granja, o qué es mejor, digamos, qué aspectos debemos incidir o mejorar en esa granja para mejorar la bioseguridad. En ese aspecto, pues aquí pongo un apartamento porque a veces, yo creo que a veces en apartamentos, en las unidades epidemiológicas, las familias, pues salvo personas que tienen casas muy amplias, lo normal es que pensemos que el nivel de bioseguridad, la forma digamos, la posibilidad de transmisión entre las personas que conviven es muy alta. Pero bueno, en otros establecimientos como residencias, hospitales, son mucho más fáciles de aplicar. Experiencias que tenemos también, en el caso concreto de mi equipo de investigación, es la detección ambiental de virus. Cómo esa transmisión indirecta, cómo se está comportando, si tiene importancia, si no tiene importancia, cómo se puede estar produciendo, ¿no? Bueno, esto simplemente para que veáis una cuestión que en veterinaria siempre hemos considerado una verdad infinita o absoluta, que es las ruedas del coche. Si os pensáis, cada vez que hemos tenido fiebre aftosa o hemos tenido algún problema, lo único que desinfectamos eran las ruedas, ¿no? Porque era lo peligroso. Bueno, pues hemos hecho estudios, en este caso es una enfermedad, es un parvovirus, y lo hemos hecho en parvovirus tanto de porcino como en casos de bisones. Y fijaros la carga vírica, ¿no? Fijaros un coche. Jamás hemos encontrado un virus en una rueda de un coche. Jamás. Se desinfectan en cuanto andan por el calor de la tracción, el rozamiento, se desinfectan. Sin embargo, fijaros las cargas víricas que hemos detectado en volante, asiento. No, nosotros desinfectamos las ruedas y con eso ya llega. Bueno, pues esto nos está diciendo que no está ahí el problema, no está el problema de las ruedas, está en otro sitio, ¿no? Pero bueno, también nos sirve para ver, por ejemplo, oficinas de granjas donde pensaba, bueno, pues el ganadero, cuando hablamos de desinfectar una granja, hablamos de desinfectar donde están los cerdos, el almacén, quizás, pero, por ejemplo, nosotros en oficinas, en la casa del ganadero, anecdóticamente incluso en motos del ganadero, en coches, hemos detectado el virus y nada sirve que se desinfecte, por ejemplo, una granja muy bien si después vamos a tener una oficina donde está el ganadero trabajando y va a tener una carga vírica. También hemos hecho estudios sobre los EPIs, los equipos de protección individuales. Y, por ejemplo, pues nosotros hemos visto que las calzas, porque se utilizan a veces en las granjas, lo único que hacen es aumentar la carga vírica de los zapatos, porque normalmente en nuestras granjas los suelos son porosos y por lo tanto acaban habiendo pequeños agujeros, y lo que hace es acumularse la suciedad dentro de la calza y lo desaconsejamos totalmente. E incluso hemos probado diferentes tipos de equipos para ver su eficacia, y fijaros una gráfica que pongo aquí pensando un poco en cómo se quita y cuándo se pone. Bueno, por la importancia de cómo se quita ese material. Hemos visto que hasta 1/3 de los casos se producía la contaminación de la ropa interior por no saber cómo quitarse bien, adecuadamente, esos monos desechables. Incluso monos desechables de alta seguridad, que cuestan bastante dinero. Sin embargo, si no son bien utilizados, pues no evitan la contaminación. Por último, el confinamiento, que es el que se está tomando y estamos sufriendo sobre todo estos días. Fijaros cómo se ha ido tomando confinamientos generalizados, es decir, cuando ya no controlas la transmisión en el colectivo, pues digamos, si estás un poco ya, no sé dónde está la infección, pues tengo que cerrarlo todo o casi todo, ¿no? Esto hace que se produzcan estas curvas o estas olas. A mí cuando se habla de olas parece que estamos hablando como el caso de las olas de la influenza. Esto no tiene nada que ver. En el caso de la influenza son olas que dan la vuelta al mundo y son verdaderas olas. Aquí en realidad lo que estamos haciendo son olas artificiales. Nosotros estamos tomando medidas, con lo cual baja la prevalencia,
se relajan las medidas, sube la prevalencia. Pero en realidad son olas artificiales que estamos creando nosotros mismos y no tienen mucho que ver con las olas que hablamos, por ejemplo, en el caso de la influenza. Sin embargo, claro, cuando se terminan los de confinamiento, siempre hay el problema, hay dos tipos de transmisión entre las unidades epidemiológicas y dentro de las unidades epidemiológicas, ¿no? Bueno, pues cuando tú tomas medidas de confinamiento, lógicamente disminuye bastante el contagio entre estas unidades epidemiológicas, aunque no siempre los puedes eliminar, porque bueno, siempre hay contagios indirectos y movimientos que son imprescindibles. Gente, los pasa en veterinaria también. Es decir, no puedes decir, bueno, cierro todas las granjas de vacuna de Galicia y aquí no sale ningún ternero a ningún sitio, ni un ave, porque ni un huevo, ¿no? Porque todas las granjas pues, van produciendo y tienen que sacarlo. Y lógicamente también hay cumplimientos. Sin embargo, el confinamiento lo que no evita, y por eso siempre tarda, digamos, más de lo normal en notarse la disminución, es el contagio dentro de los rebaños, ¿no? Dentro de las unidades epidemiológicas. Tú puedes hacer un confinamiento que evites esa transmisión, digamos, estas unidades epidemiológicas, sin embargo, va a seguir habiendo contagios dentro de las unidades epidemiológicas porque no es posible o no es tan fácil como hemos visto en temas de bioseguridad tomar medidas que sean efectivas. Por último, voy a comentar el aspecto, bueno, después hablaré un poquito de los animales, ya que estamos en veterinaria, el tema de la vacunación. Las vacunas tienen varios efectos. Primero, disminuye la mortalidad. Y según parece, bueno, en Israel ya se está empezando a notar. Y lógicamente, cuando tengamos vacunados en la población más susceptible, que son los mayores de 60 años, como se dice en gallego, o cuánto va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a tener la parte de la población con más sensible, con mayor letalidad. No va a acabar la infección, pero sí va a haber un cambio, digamos, un antes y después, ¿no? Ese va a ser el efecto que vamos a notar antes. ¿Cuáles son los siguientes efectos? Pues normalmente las vacunas disminuyen la susceptibilidad a la infección y disminuyen la eliminación del virus por los infectados. Pero esto va a tardar mucho más en que lo notemos. ¿Por qué? Porque las vacunas en ese sentido no... La idea que tiene uno de que yo me vacuno y no voy a tener la infección, eso no es así. Es así un porcentaje pequeño de la población. Para que ocurra eso, pues lo que se denomina la inmunidad del rebaño, ¿no? Es la que se consigue, la que se quiere buscar con la vacunación. Suecia lo intentó buscar por la infección, porque hubo grandes científicos de Suecia que dijeron que no, hay que dejar que corra la infección, que así nos inmunizamos todos y así acaba el problema, ¿no? Bueno, cuando descubrieron que tenían 10 veces más mortalidad que Noruega, decidieron que, bueno, que igual no era el camino más adecuado porque se estaban llevando a un porcentaje de la población importante. Y en el tema de vacunación, simplemente comentaros lo que ocurrió o lo que ocurre con una enfermedad producida por coronavirus. Sabéis que es un virus ARN y por tanto los virus ARN, digamos, hay más fallos cuando se replican y dan lugar a mutaciones que en muchos casos desaparecen o no tienen ningún significado, pero cuanto más, digamos, se replica, más posibilidad hay de que aparezca una mutación que sí tenga un interés significativo, una diferencia significativa contra la cepa dominante en ese momento. Pero aquí para que veáis el caso de la bursitis infecciosa aviar, que es un coronavirus que conocemos ya desde los años 30, donde han ido apareciendo diferentes serotipos, incluso hay predominancia de algunos serotipos según la zona del mundo, y que tienen características diferentes, incluso inmunidad diferente. Es decir, es uno de los riesgos que pueda ocurrir con el tiempo, que ya se está empezando a hablar de la cepa inglesa, la cepa sudafricana. ¿Cuándo puede ocurrir eso, que aparezca una nueva cepa que, digamos, escape un poco de la vacunación, que es lo que preocupa? Nadie lo sabe. Lo que sí está claro es que cuanto más probabilidades tenga de replicación el virus, más probabilidades hay. Y una de las equivocaciones que podemos tener como humanidad es pensar que porque yo me vacune o mi país me vacune, ya estoy cubierto. Como no evitemos la diseminación en todo el mundo de este coronavirus,
puede aparecer en cualquier país una mutación que se escape a la vacunación que nosotros tenemos, con lo cual tendríamos otro problema. Es decir, en este sentido tenemos que pensar en no solo una One Health, sino una World Health, es decir, una salud del mundo. Y lógicamente cada país hoy en día pues, está intentando vacunar a su población, pero la OMS ya está avisando de que no se puede establecer un sistema en el cual donde la mitad de la población del mundo se quede sin vacuna, porque no solo por ellos, sino por nosotros en el futuro, pues es importante que la vacunación llegue a todas las partes del mundo. Y por último voy a comentar simplemente algunos aspectos de los animales, porque bueno, a mí cada vez que me están llamando la prensa o televisiones o radios, pues es por el tema de los bisones. Simplemente algunos comentarios de la situación. Bueno, sabemos ya por experimentaciones animales, experimentación animal, y porque no han aparecido casos clínicos o de infecciones detectadas, hay diferentes especies que sabemos que son muy resistentes a la infección. El caso de las aves, el caso de los ratones o el caso del porcino. También sabemos que hay animales susceptibles. Los más susceptibles son el bisón y el hurón, que es donde está, digamos, hoy el problema, sobre todo el tema de los bisones, donde se sabe que una vez que se infectan son capaces de transmitirlo en condiciones naturales a los animales de la misma especie. Y en el caso del bisón se ha visto casos de transmisión desde los bisones a las personas. Sin embargo, una de las cosas que me llama la atención, sobre todo al principio, cuando me hacían consultas de este tipo, es que pensaban que el bisón era el que había transmitido al granjero. Y es un error. Es decir, aquí los bisones son sufridores. El que contagia a los bisones es el ganadero. Cierto es que si el bisón se multiplica y hay alguien que tiene contacto muy directo con ellos, que no han tenido la infección, se puede contagiar. Pero el origen de la infección en las granjas son los ganaderos. Las personas que tienen infección son el problema. Otras especies donde se ha visto infección son principalmente el hámster y los felinos. Sin embargo, aquí se ha visto experimentalmente que en algún caso, en el caso de los gatos, con cargas víricas bestiales. Claro, cuando estamos hablando de infecciones experimentales, tenéis que tener en cuenta que no son condiciones normales. Podemos aplicar una muy alta infección. Pueden llegar a transmitirlo entre ellos. Pero el papel de la transmisión a los humanos es, digamos, no lo puedo decir nula, porque en ciencia nunca se puede decir nula, pero no tiene ningún tipo de significación. Y los que son más resistentes y los que llamamos a los perros, pues nos alegramos mucho, son los perros, que sí se ha visto alguna seroconversión. Es decir, lógicamente, si tú tienes un animal o una persona tiene contacto con un virus, el sistema inmune responde y produce anticuerpos, pero no quiere decir que tengas la infección ni que tengas la posibilidad de transmitir la enfermedad. Bueno, esto es para que, bueno, no está proporcionado, pero bueno, un poco la imagen de, si comparamos el problema de los animales con el problema de la transmisión entre personas, pues es que los animales en este problema de la pandemia juegan un papel muy pequeñito. Lo más importante, lógicamente, y lo que hay que controlar es la transmisión entre humanos. Os voy a contar el caso de los bisones para que tengáis información un poco más. En Holanda se detectaron 69 granjas infectadas. Enseguida se inmovilizaron y se tomó medidas de control de detección de muestras en el aire y en el ambiente. Nosotros trabajamos también en eso, en temas de parvovirus. ¿Qué se detectó? Bueno, lógicamente en el aire y en el ambiente de las granjas, la carga vírica donde estaban los animales, justo donde estaba al lado de los animales, era bastante alta y según se iba alejando era bastante más baja. De hecho, todas las muestras donde se detectó virus estaban a menos de 3 metros de los animales. Lógicamente, las afueras de las granjas, la zona ya fuera de la granja, no se detectaba en ningún caso virus. Esto pues dio tranquilidad a
a los servicios veterinarios holandeses, en el sentido de que no había riesgo, digamos, incluso para las personas que pudieran pasar cerca. Sin embargo, Holanda tenía ya decidido en el año 2020 eliminar la producción de bisones en el país. Y ante eso, pues decidieron el sacrificio de todo, porque lo iban a hacer ya, lo iban a hacer a final del año 2020, por razones no sanitarias, por una razón ecologista o de otro tipo. Un poco hipócrita, porque los holandeses cierran las granjas en Holanda, pero son los dueños de granjas en todo el mundo. Es decir, cuando se dijo que iban a cerrar las de Holanda, los holandeses lo que hicieron, tienen granjas en Canadá, en Australia, en España alguna, diferentes países, es decir, un poco hipócritas. Yo no las tengo en mi país, pero las tengo en otros lados, y decidió el sacrificio de todas las granjas. El caso más grave fue el de Dinamarca. En Dinamarca, para que veáis una idea, tenían unas más de 1000 granjas en unas zonas concretas de Dinamarca, y sobre todo hay una zona que es una isla que digamos, lo conocemos por el tema de la enfermedad leuteana de Bisón, donde no han conseguido erradicar nunca esta enfermedad porque ha habido transmisión siempre entre las granjas, porque están muy cercanas, comparten personal, material, movimiento de animales. Y fijaos, 227 granjas estaban infectadas y estábamos hablando de una población total del país de unos 17 millones de animales. Si os acordáis, cuando hablamos de replicación vírica, decíamos, cuanto más multiplicación o replicación haya del virus, más individuos se puedan infectar, más probabilidad hay de mutación. Y ocurrió algo, que es que estudiando las cepas que se estaban detectando en bisones, se vio una mutación en la proteína S. La proteína S, digamos, la que da la característica para la adhesión a las células del hospedador. Tiene cierta importancia o puede tener cierta importancia. Aunque no se demostró que tuviera diferencias de gravedad ni de contagio entre personas, y dado que esta mutación parecía que se fijaba en bisones, y sí se detectó alguna ya circulación en personas que tenían contacto con esos bisones, se decidió el sacrificio de todas las explotaciones. Pero estamos hablando de una zona con alta densidad de animales, con un gran número de población, con descontrol de la infección, porque estamos hablando de 227 granjas infectadas de 1140, y la detección de una mutación que, aunque por precaución, por el principio de precaución, aunque no se hubiera demostrado esas características diferentes a las cepas que ya estaban circulando en humana, se tomó esa decisión. Bueno, vamos a compararlo un poquito con España. En España tenemos 2 granjas infectadas, una en Teruel y otra aquí en Galicia, de unas 28 más o menos que hay, y estamos hablando de 600.000 animales. Es decir, ahora mismo la situación es una prevalencia muy baja, 2 granjas, y además no hay el riesgo que ocurría en Dinamarca. En Dinamarca estábamos hablando de 17 millones de individuos donde se podía replicar el virus, y aquí, aunque se llegaran a infectar todas, que no es el caso, estaríamos hablando de 600.000 animales. Y aquí lo que se está intentando hacer es lo que es lógico, es tener una idea desde el punto de vista del One Health. Quizás ese sea el único el control que yo me siento de verdad que sí que se está trabajando desde un punto de vista de One Health. Por un lado, la vigilancia activa y pasiva. Se está haciendo vigilancia activa y pasiva tanto en los ganaderos como en los animales. ¿Por qué? Porque, os decía antes, el origen de la infección de la granja son los ganaderos. Si controlamos a los ganaderos y evitamos que tengan contacto gente infectada con los animales, no va a haber infección en los bisones. Y otras medidas que se han tomado, por ejemplo, es disminuir los contactos de las personas con los bisones, evitar, digamos, solo en los momentos que sea necesario, imprescindible, que los ganaderos o las personas que trabajan con estos bisones tengan contacto con los animales, para evitar que aún si se escapa de ese sistema de vigilancia se pueda producir el contagio a los bisones.
Y este debe ser el sistema. Es decir, no ver, bueno, pues este es un tema de controlar la enfermedad de los bisones o ver, este es un problema de controlar a las personas, sino verlo desde un punto de vista conjunto y de esta forma es la forma más eficaz de controlar la enfermedad. Veremos cuál es la evolución. Hasta ahora la evolución no es preocupante. Las dos granjas que se han infectado, tanto la de Teruel como la de Galicia, se ha decidido el sacrificio de la granja, pero desde el punto de vista sanitario de riesgo, ni siquiera, aunque hubiera una diseminación, que no la hay, primero tenía que haber una diseminación importante de la infección en las diferentes granjas y además pensar que el número de animales que tenemos, la probabilidad de que aparezcan mutaciones es mucho más baja que el caso de Dinamarca. Y simplemente, pues, un poco, pues, acá para acabar, deciros que, bueno, el lema que yo siempre le digo a mis alumnos que hay que tener para cuando trabajas con enfermedades infecciosas es prepárate para lo peor, desea lo mejor y siempre acertarás, porque si es lo peor ya estás preparado y si es lo mejor te vas a alegrar. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Antonio.